Ahí estamos. Vamos a empezar este live sobre tarjetas de crédito. Vamos a entender cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo vamos a nosotros aprovechar los beneficios que esta nos puede dar, cómo vamos a apalancarnos con una tarjeta de crédito y sobre todo cómo vamos a evitar caer en ciertas trampas que nos pueden llegar a poner al usar una tarjeta de crédito. Vamos primero a comparar un poco la fantasía que casi todos hemos tenido con una tarjeta de crédito con cuál es la realidad, para qué sirve. La fantasía, la gente cuando le ofrecen una tarjeta de crédito se imagina que les están extendiendo su sueldo. Si es que yo gano $500 mensuales y me ofrecen una tarjeta de crédito con $2,000 de cupo, pues wow, tengo $2,500 para gastarme mensualmente y no va a pasar nada. Pues ese es el primer paso para destruir poco a poco la liquidez o tu patrimonio a largo plazo. ¿Cuál es el efecto de nosotros caer en esta trampa? Es que las cosas incrementan su costo dos, tres o incluso más veces si no las sabemos controlar y pagar a tiempo. Ahora, ¿cuál es la realidad de una tarjeta de crédito? Es simplemente apalancamiento, es una herramienta financiera que nosotros podemos aprovecharla. La tarjeta de crédito es un contrato con el banco de un crédito rotativo, es decir, que va variando o que va cambiando cada mes. Es como tú pedir un préstamo mensualmente y pues mensualmente cancelarlo en su totalidad. El resultado de ocupar así una tarjeta de crédito es tener un balance dinámico entre tu consumo y tus ingresos con tu liquidez en el banco. Es una herramienta financiera que puede el banco llegar a apalancar tu efectivo y tus transacciones diarias. Vamos ahora a saltarnos un poco a cómo calculan las tarjetas de crédito el interés que te cobran, sobre todo cuando realizamos pagos mínimos en nuestra tarjeta. Debemos tomar en cuenta que las tarjetas de crédito para calcular el interés que nos cobran cuando realizamos pagos mínimos están hechos en base al saldo promedio diario. ¿Qué quiere decir esto? Que el saldo o el interés que tú deberás pagar al fin de mes es calculado diariamente con los consumos que tú vas realizando. No lo hacen una vez a fin de mes, sino lo hacen diario, haciéndolo exponencial el crecimiento de la deuda o los intereses que tú vas a llegar a pagar a fin de mes. ¿Cuál es la trampa aquí? Que cualquier saldo no cubierto en una deuda del mes pasado empiezan a cobrar intereses al instante. Desde que tú pasas la tarjeta al siguiente mes, pues eso ya empieza a contar para tus intereses cuando tú acostumbras a realizar los pagos mínimos en tu tarjeta. Y ahora, la regla del anatocismo. ¿Qué significa esto? El interés sobre el interés. Esto es algo prohibido totalmente. Porque antes, si tú tenías un préstamo de $100 a un 15% anual, antes te calculaban tu deuda con el interés, es decir, $100 no los pagué, el 15%, 115, ahora mi deuda es 115, haciendo esto un interés compuesto en tu contra y deudas impagables. Esto está prohibido, sí, pero los bancos dividen en dos cuentas, uno tu capital y otro el interés. Eso no quiere decir que con gastos administrativos, costos, intereses, puede aún así crecer esta cuenta de intereses exponencialmente. ¿Cómo caemos poco a poco en esta trampa de el pago mínimo que nos ofrecen normalmente las tarjetas? Vamos a hacer un ejemplo con que tú tienes tu tarjeta de crédito, la cual hiciste un consumo de todo el mes $1,000. La tarjeta en promedio tiene un interés del 15,60 de intereses. Nosotros al final del mes tenemos dos caminos. Nos vamos por el pago mínimo, que esto extenderá nuestra deuda de un año a 96 meses, 8 años, casi duplicando el valor original. O tenemos la ruta de pagarlo mensualmente como acordamos, pues generándonos un costo financiero de $129 que es el interés, pero no extendiéndonos innecesariamente nuestra deuda. Y ahora esto aplicado en nuestro día a día lo vemos con los diferidos. Normalmente cuando tenemos una tarjeta de crédito y quizá nos falta un poquito para cubrir o para llegar a fin de mes y nos ofrecen algo diferir, pues nosotros aceptamos. Vamos a un restaurante, desea diferir a 3, 6 meses sin intereses, difiera. Vamos al supermercado, desea diferir a 3, 6 meses,
difiera, o peor aún, desea diferir con intereses. Y muchas veces nosotros accedemos porque tenemos mal puesta la idea sobre cuánto podemos gastar cuando nuestro cupo es 5 veces más grande que nuestro ingreso mensual. ¿Cuál es el problema? Que creemos que sacamos provecho, que le ganamos al banco acumulando compras diferidas. Incluso cuando son sin intereses, nosotros pensamos que le ganamos al banco cuando diferimos. Falso. Esto va generando un sobreendeudamiento que tú no te das cuenta, pero poco a poco seguramente conoces a alguien que después de 15, 20 años sigue pagando a su tarjeta de crédito. Diferir los gastos diarios, o sobre todo recurrentes, es lo que causa que te sobreendeudes después. Un ejemplo, si es que tú haces un consumo recurrente, por decirte, el pago de tu educación, es algo que haces mensualmente, y difieres a 6 meses. Ok, el primer mes, chévere, lo diferiste a 6 meses, pero el segundo mes también lo difieres, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pues al sexto mes tú en cuotas de todos esos diferidos ya estarás pagando la misma cuota más intereses. Ahí es cuando diferir gastos no aplica ni te causa ningún beneficio. ¿Cuál es el resultado? Pues una suma de pequeñas cuotas mensuales que van devorando poco a poco tus ingresos sin que te des cuenta. Y cuando este sobreendeudamiento, el pago mínimo, llega a tu capacidad máxima de pago, ahí es cuando esa deuda poco a poco se vuelve impagable. Tema muy interesante, correcto. Estamos aprendiendo cómo manejar una tarjeta de crédito y cómo aprovecharla sobre todo. Ahora vamos un poco a cómo están construidas este ciclo de una tarjeta de crédito que nos pueden llegar a ofrecer. Tenemos principalmente la fecha corte y la fecha límite de pago. No sé si es que alguien aquí tiene algún conocimiento básico o alguna idea sobre qué es una fecha corte y qué es una fecha límite de pago. Vamos comentando un poquito y al final lo vamos a ver. ¿Cuál se acerca más? La fecha corte, la fecha que normalmente es a mitad de mes o a fin de mes, dependiendo cómo tú hayas hecho tu contrato con la tarjeta de crédito, la debemos ver como una fotografía. Cuando te realizan el corte en el estado de cuenta de tu tarjeta, vele como una foto. Como tú estés hasta ese día en la tarjeta, es una foto que se va a guardar por el resto del mes. Ahora, ¿de qué nos sirve esta fotografía? Esta foto dictamina cuánto hemos ocupado nuestro cupo permitido en la tarjeta de crédito. Ahora, ¿de qué sirve esto? Pues esta fotografía que tu banco toma, la pasa a un buró, este buró la pasa a todos los bancos. Así es como se dicta tu puntaje crediticio mensualmente. Si es que tú siempre realizas un consumo de tu cupo del 100%, es decir, si tienes $1000 mensuales y gastas $1000 mensuales en tu tarjeta y los pagas siempre los $1000 a la fecha límite de pago, no tienes deudas, no pagas intereses. Pero eso no significa que tu puntaje crediticio va a aumentar, porque el cupo que tú tienes permitido siempre está al 100%. Los bancos van a ver un 30% más o menos como el cupo ideal, como el cliente ideal. Alguien que tiene un cupo, ok, sí, grande para emergencias, para consumos extra que tenga, pero que se sabe controlar y siempre ocupa un 30% como máximo. Esta es la fotografía que se graba por el resto del mes. Ahora, ¿cuál es la fecha límite de pago? La fecha límite normalmente es después de 15 días de la fecha de corte, al menos aquí en Ecuador. Si tu fecha de corte es el día 15, pues tu fecha límite de pago será el día 30 o el primero. Esta fecha límite dictará si es que tú debes pagar intereses al siguiente mes a la tarjeta de crédito. Si es que tú acostumbras a hacer abonos mínimos de la tarjeta de crédito, pues bueno, el saldo restante, pasada la fecha límite de pago, es en base a lo que se calculará para tu siguiente mes tú pagar en intereses aparte de los consumos que tú realices. Ahora, yo les hablaba de esta fotografía que se pasan entre todos los bancos con el buró de crédito. Pues, ¿qué significa? Todos los bancos se comunican entre sí. Esto es apertura bancaria, en donde tu información, qué tan buen cliente eres para un banco, todos lo tienen. Por eso no es raro que
un banco al que tú nunca has ido te llame a ofrecer tarjetas de crédito o préstamos o cualquier otro servicio? Pues porque tu información ya la tienen. Comparten en esta fotografía el índice de ocupación de tu cupo permitido hasta la fecha corte. Como les digo, un 30% es muy bien visto en un buro de crédito. Nuestras acciones, nuestros consumos, nuestro uso de la tarjeta de crédito siempre deben ir enfocadas. Esto te hablo si es que tú quieres mejorar tu puntaje crediticio. Deben ir enfocadas para salir mejor en esta fotografía. ¿Hay otro beneficio de tener tarjeta de crédito además del buró de crédito? Pues sí. Hay varios beneficios dependiendo del banco o la entidad que te ofrezca, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero resumiendo, unos son millas para viajes, por ejemplo. Otras te ofrecen entradas para las salas VIP en un aeropuerto. Otras te ofrecen cashback, que tú acumulas centavitos dentro de la tarjeta y después puedes realizar compras gratis con ese cashback. Tengo dos tarjetas. Una debo 550, de esa no he pagado 3 meses, y otra debo 800 y no he pagado como 7 meses. Y un crédito de 10,000 y tengo un mes caído. De las tarjetas me están llamando y no he pagado porque tuve una calamidad y me atrasé. Ahí quisiera conocer un poquito más si es que uno existen garantes dentro de esas deudas o esas tarjetas. Eso es súper importante. Y de las otras, que te recomiendo, el sábado vamos a subir un video sobre métodos de amortización, donde discutiremos cómo se amortiza correctamente una deuda y cómo pagar a largo plazo tus deudas. Las vamos a ver durante toda la siguiente semana. Y el sábado un video en YouTube explicando un poco más. No tiene garantía. Bueno, resumiéndome un poco y adelantándote sobre los métodos de amortización. Me dices que tienes dos tarjetas y otra 800. Dos tarjetas, 550, una 800 y otro un préstamo. Ahora, existen dos métodos normalmente para amortizar de mejor manera una deuda. Esto va un poquito más a cómo tú funcionas, cómo tú piensas, cómo tú prefieres realizar las cosas. Una se le conoce como el método de bola de nieve y otra el método de la avalancha. Ahora, el método bola de nieve funciona muy bien si es que tú eres alguien que se motiva con resultados. El método bola de nieve te obliga a pagar las deudas más pequeñas primero, es decir, los 550 en tu primera tarjeta. ¿Por qué se llama bola de nieve? Porque tú pagas la más chiquita, 550, después avanzas a la otra de 800, después a la más grande y poquito a poquito vas tú construyendo confianza en ti mismo en que sí puedes pagar. ¿Recomiendo este método? No, pero igual es efectivo. Ahora, el método de la avalancha. Debemos revisar, uno, cómo fueron adquiridas esas tarjetas y ese préstamo. ¿En qué nos vamos a fijar? En las tasas de interés anuales de cada una, en el plazo de cada una, en qué método de amortización fueron escogidas, esto hablándote del préstamo, si fue en una tabla francesa o en una tabla alemana, y nos vamos a fijar o vamos a priorizar la deuda con intereses más altos, no la deuda más grande, la deuda con intereses más altos para pagar primero. Como te explico, la siguiente semana vamos a hablar toda la semana sobre este tema. Pero ahora, ¿cómo vamos a nosotros pagar o cómo vamos a priorizar esa deuda? Uno, hay que analizar tu capacidad de pago. Si es que esa capacidad de pago te permite hacer los pagos mínimos de las tres deudas al mismo tiempo, pues excelente. Se deben realizar los pagos mínimos en las dos que no tienen prioridad. Y en la prioridad pagas la cuota y lo que te sobra al final del mes haces un abono al capital que te reduce tiempo, no la cuota. Y así poco a poco vamos a nosotros a amortizar la deuda con intereses más altos y después irnos de las que tienen más bajos. Esto hay que hacer un análisis un poquito más largo, como te digo, revisando tiempos, intereses, eh, qué tabla se realizó, cuánto tiempo más demora, pero estos dos métodos son los que en casi todos los casos te van a servir. ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento al usar y adquirir una tarjeta de crédito? Uno va a ser ocupar los beneficios al 100%,
y la otra es no pagar intereses. Ah, con gusto. Como te digo, te espero el siguiente lunes para un live. El sábado subiremos un video en YouTube sobre amortización de deuda y justo tenía planificado hablar sobre este tema. Y durante toda la siguiente semana, todos los días se subirán videos sobre este tema. ¿Cuánto tiempo puede estar en mora hasta que le cobren? Ese es un tema un poco delicado. Si es que no existen garantes que pueden iniciar demandas, sí, pero normalmente los bancos o las cooperativas o agencias en las que tengas tu deuda no van a buscar eso. Ellos siempre van a buscar refinanciar tus deudas o reestructurar más bien la deuda. Eso es algo que vamos a topar también en esta semana, pero al banco le beneficia mucho más que, ok, te demores 2 años más en pagar tu deuda, pero que le sigas pagando, a que inicien un proceso mucho más complejo. Volviendo a las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito no es dinero extra que tú tienes mensualmente. Es una herramienta financiera, una herramienta logística de apertura de crédito. A mí me gusta verle a una tarjeta de crédito, sobre todo cuando eres jóvenes, como tu tarjeta de presentación ante el sistema financiero. Si es que tú supiste manejar bien tu tarjeta de crédito desde un inicio, vas a estar en muy buen ojo para las entidades financieras. Las tarjetas cobran coactivas al siguiente mes caído y no pagado, es correcto. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros utilizar de mejor manera nuestras tarjetas de crédito? Existe una manera de nosotros apalancarnos 45 días sin pagar $1 de intereses en el uso de tarjetas de crédito. Existe una ventana óptima en la que nosotros podemos aprovechar al máximo una tarjeta de crédito. Y esta es una de las mayores ventajas de usar una tarjeta de crédito. La estrategia que yo uso es sincronizar. Nosotros vamos a buscar sincronizar nuestros gastos más grandes justo para que ocurran unos días después de nuestra fecha de corte. Ojo, tú puedes llamar a tu banco y pedir cuándo quieres tu fecha de corte. Normalmente te dan la opción de a mitad de mes o a fin de mes. Por ende, si es que tu fecha de corte es el día 15, tu fecha de pago será el 30 o viceversa. Si tu fecha de corte es el 30, tu fecha límite será el 15. Ahora, ¿qué me refiero con sincronizar? Si tu fecha corte es el día 15, pues tú vas a buscar, la mayoría de veces, realizar tus consumos más grandes del mes el día 16, el día 17. ¿Por qué vamos a hacer esto? Tu fecha corte dictamina cuánto tú vas a pagar al siguiente mes. Si es que tú al día 15 debes $200 a tu tarjeta y al día 16 hiciste una compra de $300, pues tú esos $300 no vas a pagar hasta el siguiente 30 del otro mes. Tenemos 45 días con el dinero efectivo en el banco de un gasto que ya realizamos con interés cero, que nosotros podemos sacarle mucho provecho al banco. Y ahora con la fecha límite de pago, vamos a buscar siempre que sea unos días después de nosotros recibir nuestros ingresos. ¿Esto por qué? Porque debemos siempre pagar la totalidad de nuestra tarjeta de crédito. Entiendo, habrá muchos casos en los que no se puede pagar la totalidad. Pero en un inicio nosotros debemos ver la tarjeta de crédito como un préstamo mensual. Si yo tengo $200 de sueldo, pues no puedo gastar más de $200 en mi tarjeta de crédito. Y si es que gasté $200 un mes, bueno, pues a la fecha límite cojo y pago esos 200. Ahora sí existirán emergencias. Quizá tienes un cupo un poco extenso y, ok, pasaste la tarjeta para una emergencia. ¿Qué vamos a buscar ahí? Diferir, sobre todo sin intereses, pero nunca pagar los mínimos en una tarjeta. Si es que tú difieres pagar la totalidad, no significa que vas a pagar esa deuda. Cuando tú difieres, eso se divide en cuotas y pagar la totalidad significa pagar esa cuota al 100%, no pagar el mínimo. Porque recuerda que cuando tú pagas el mínimo, el cálculo hecho para ver cuánto te cobran de intereses es hecho en base al consumo diario de todo lo que gastes en tu tarjeta, no de solo ese consumo al que diferiste. ¿Consideras que con el consumismo que existe hoy en día, en el futuro habrá muchos morosos? Sí, totalmente.
Y no te hablo que sea tanto por el consumismo, sino más bien por la presión que se siente por vivir un estilo de vida que no nos pertenece. La tarjeta de crédito es la manera más fácil de tú pensar que eres acreedor a un estilo de vida que todavía no has ganado. ¿Y si pago un poco más que el mínimo, hago bien? Sí, Alex. Como te comento, siempre vamos a buscar pagar su totalidad. Si es que no se puede o sabes que no vas a poder pagar la totalidad ese mes, se busca diferir ese consumo en específico. Cuando tú difieres, como les decía, te dividen en cuotas ese consumo a 3 meses, por ejemplo, donde tú pagarás intereses sobre el gasto que diferiste. Cuando tú pagas el mínimo, te hacen el cálculo del interés, cuánto extra vas a pagar, por así decirlo, sobre todo lo que has consumido en tu tarjeta. Sí, cuando pagas más que el mínimo, esos intereses bajan, pero te seguirán cobrando intereses sobre toda tu deuda. Siempre busca pagar la totalidad, ya sea diferiendo sobre todo sin intereses, pero siempre en su totalidad. Volviendo un poquito al buro de crédito, este número mágico, esta regla del 30% que les comentaba. Cuando tú ocupas un 30% en promedio el cupo de tu tarjeta, estás en un súper buen ojo ante el buro y ante todos los bancos. Si es que tú logras mantener un 30% de cupo, verás cómo todos los bancos nuevos o los que tienes te buscarán aumentar tu cupo. Ahora, esto hablándote en un panorama ideal, nunca deberíamos permitir que nuestra foto, que les comento que nos hacen en la fecha corte, sea más del 50%. 30% es un poco complejo, un 50%. Pero, ¿qué hacemos cuando no puedo? Simplemente no necesito gastar, necesito hacer algún consumo de emergencia. Me voy a pasar de ese 50% de tu cupo. Hay una estrategia de 2 pasos que yo la he pensado que funciona muy bien. Vuelvo a repetir esto hablándote de lo ideal o de cómo deberíamos ver el uso de una tarjeta. Entiendo que existen casos en los que no se podrán y hay otras alternativas, sí. Pero hablándote de alguien que recién consigue su tarjeta de crédito y que quizá no tiene deudas, pues lo que debe realizar es una estrategia de 2 pasos. Uno es manipular la foto que te van a tomar a la fecha de corte. A mí hay meses, por ejemplo, que, ok, mi cupo llega al 80% permitido, pero yo no permito que mi foto salga mal. ¿Qué hago yo? Antes de la fecha corte hago un abono para bajar ese cupo al 50 o menos por ciento. Y después, a la fecha límite, pues sí cancelo en su totalidad la tarjeta, esto haciendo que no pague intereses. Obviamente, esto se busca realizar en casos en específico cuando tu cupo definitivamente ha crecido mucho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos empezar a ver o cómo podemos empezar a pensar cuándo podemos diferir y cuándo no podemos diferir un consumo? Aquí yo le he puesto 2 filtros que nosotros debemos tomar siempre en cuenta antes de diferir un consumo. El filtro 1 y el más importante, la vida, perdón, volví. Si es que la ropa, como les decía, dura 2 años y tú difieres eso a 6 meses, a 12 meses, pues ok, del primer filtro ya pasó porque te va a seguir durando cuando tú hayas acabado de pagar las cuotas. Ya es una buena iniciativa. Pasa el filtro 1. Ahora, pasamos al filtro 2, el umbral del 15%. ¿Qué te habla este umbral del 15%? La sumatoria de todas las cuotas diferidas activas que mantienes representan el 15% o menos de tus ingresos. Un ejemplo. Yo un mes hago un consumo de $90 a 3 meses. Significa que cada mes debo pagar $30. Al siguiente mes hago otros $90. Significa que ahora mi cuota subió a 60%. Esa sumatoria de los diferidos hace más de un 15% de mis ingresos líquidos mensuales.
Si es que ya sobrepaso el 15% de mis ingresos líquidos mensuales, es muy probable que esté en un camino al sobreendeudamiento. Es algo que debo mucho controlar. Ahora, si es que pasó el filtro 1, es algo que me va a servir años y yo difería 6 meses. Pasa el filtro 2, sí, es una cuota que representa menos del 15% de mis ingresos líquidos, pues puedo diferir. Y si es que es sin intereses, pues mucho mejor. Es plata gratis que yo voy a tener líquida en mi cuenta. Ojo, es plata que tú vas a tener que pagar después. No significa que tú puedas gastarte eso en otra cosa. Y cuando nosotros nos dan la opción, sobre todo de diferir algo, nos dan un periodo de gracia. Vas a comprar una tele, una refrigeradora. Te dicen, compra hoy, paga en enero. Esto sobre todo en diciembre, en octubre. 3 meses de gracia. Maravilla. Compro algo hoy y empiezo a pagar el siguiente año a 12 meses. Genial. Y sin intereses. Estupendo. Pero ¿cuál es el error que se comete muchas veces? Pasaron los 3 meses de gracia, llega enero, tu primera cuota de $100, pero el pago mínimo es 10. Y tú dices, ok, yo no tengo que pagar los $100, puedo hacer el pago mínimo, no pasa nada. Cuando tú haces o no cancelas al 100% la primera o cualquier cuota en general, cuando te dan meses de gracia, pues ese tiempo de meses de gracia también cuenta para el interés. Recuerda que el interés cuando tú haces el pago mínimo en una tarjeta es calculado sobre el saldo promedio diario. Todo el tiempo de gracia que no tuviste que pagar, pues ahora sí vas a pagarlo con intereses por no haber pagado en su totalidad tus cuotas que sacaste a corriente. Ahora, recopilando un poco, resumiendo un poco y viendo cómo nosotros debemos cancelar. Carlos, ¿eres de Ecuador? Sí, y yo soy de Ecuador. ¿Cómo aplico para una tarjeta de crédito? ¿Cómo aplicar para una tarjeta de crédito? Depende, uno, tu edad y dos, si es que tienes ingresos recurrentes comprobables. Normalmente cuando tú tienes ingresos recurrentes comprobables, alguien te va a llamar a ofrecer una tarjeta de crédito. Es mejor aceptar en tu banco de confianza o en alguna tarjeta de nombre que tengas o de tu preferencia. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando no me han llamado todavía? Puedo ir yo al banco a pedir una tarjeta de crédito. Ahora me van a pedir cierta documentación. Una es que tengas eh, ingresos recurrentes comprobables durante un año, más o menos. Y en muchos casos, hablándote de empresas de tarjetas de crédito aquí en Ecuador, cuando tú tienes cierta edad, 22, 23, 24 años, por ejemplo, ya tienes un cupo permitido sin que tú tengas que mostrar nada. Hablamos de unos $1,000, por ejemplo, que la tarjeta te va a dar en primero y según cómo tú vayas comportando, vayas gastando, vayas pagando, ese cupo va a ir incrementando. Esas son las tarjetas, las maneras rápidas que puedes conseguir una tarjeta de crédito. La otra, y esto aplica también para un préstamo, es irte a comprar ropa, por ejemplo, cuando necesites. Y cuando te pregunten aplicar a crédito directo, pues sí aceptas. Cuando tú en un crédito directo cancelas a tiempo todas tus cuotas, esa información también pasa al buro de crédito, a esta fotografía que les comenté que se pasan entre todos los bancos. Así que ahí también mejoras tu puntaje crediticio. ¿Con qué puntaje dan tarjeta de crédito o no influye? No influye para darte tu tarjeta de crédito, como te comento, hay varios puntos, varios checks que tú debes dar para que te den una tarjeta de crédito. Para lo que sí influye es para el cupo permitido que te van a ofrecer. Te doy un ejemplo. El banco más reconocido de tu país, con tu puntaje actual, te dará $1,000 de cupo. Una cooperativa de ahorro y crédito con una acreditación a menos te dará $4,000 de crédito. 4 veces más de lo que te da el banco más grande. Ellos corren más riesgo. Entonces depende mucho de qué entidad te esté dando este crédito o este préstamo. Saludos, mi estimado. ¿Por qué me llaman varios bancos a ofrecer tarjetas? Qué buena pregunta. Recuerda que el negocio de un banco es que tú le pagues intereses. Ese es el negocio que cualquier banco va a buscar o cualquier tarjeta de crédito va a buscar. El puntaje de nosotros, nuestro
Puntaje crediticio es, por así decirlo, público para toda entidad financiera. Si es que alguien está viendo que tú tienes un puntaje aceptable o bueno, pues obviamente te van a querer dentro de su cartera de clientes. Y como te comento, si es que es una cooperativa con más riesgo o un banco mucho más establecido, dependerá el cupo que te ofrezcan. Pero te van a querer dentro de sus clientes. Pero ellos no van a buscar darte beneficios, que darte cupo, que no pagues de intereses. Ellos lo que van a buscar es que tú te endeudes para que les pagues intereses. Entonces, por eso los bancos te van a llamar a ofrecer tarjetas. Y esto va a pasar siempre. Si es que tú eres alguien que tiene 2, 3 tarjetas, que los manejas bien y todo, siempre va a haber una nueva entidad que te va a ofrecer, oiga, le ofrezco 2 veces más cupo de lo que tiene actualmente. Lo puedes aceptar, pero ahí también caes en gastos financieros. Mensualmente debes pagar una cuota por el uso de esa tarjeta, por costos administrativos. Entonces, por todo eso, una tarjeta siempre va a buscar más clientes. ¿Puedo comprarme un carro con la tarjeta de crédito? ¿Qué es mejor o préstamo? Recuerda que una tarjeta de crédito, un préstamo, son herramientas financieras. Básicamente no dictaminan cuál es mejor para cierto gasto. ¿Qué sí dictamina qué es mejor? Uno, la tasa de interés que te van a cobrar, sobre todo. Te hablo de una tarjeta de crédito. Si es que tú haces el pago de un carro y después lo difieres, te van a hacer, hablándote de Ecuador, un 16% anual. Que quizás si tú tienes un buen puntaje crediticio y te acercas a un banco y pides un préstamo para comprarte ese carro, te van a dar en un 10% anual. Pues, ¿qué va a ser mejor? Ir al banco y pedir el préstamo. Todo depende de la, la tasa de interés que te cobren, el tiempo que te permitan, o si es que es crédito directo y va a ser sin intereses. Si tengo 3.000 de cupo y me gasto los 3.000, ¿qué pasa? Qué buena pregunta, Carlos. Si tú tienes $3.000 de cupo y te gastas esos $3.000, pues no hay problema, siempre y cuando a la fecha límite pues tú canceles esos 3.000. ¿Estás haciendo el mejor uso de tu dinero? Pues claro, porque tú estás gastando con dinero de otro mientras tú sigues teniendo $3.000 en tu bolsillo. Ya vamos a hablar de esto, inversiones a corto plazo, por ejemplo. Y tú, a la fecha límite, a fin de mes, en su gran mayoría, haces el pago de los $3.000, pues no vas a pagar $1 de interés. Si me hablas de $3.000 de consumo mensual, significa que vas a tener 300 puntos de cashback, por ejemplo, que después los vas a poder ocupar para comprarte algo gratis. Pero eso no significa que tu puntaje crediticio vaya a mejorar. Me dejan saber si me estoy dando vueltas, pero que tú consumas el 100% de tu cupo y que hagas el pago de ese 100% sin pagar intereses, no significa automáticamente que tu puntaje crediticio va a crecer. Lo ideal es mantener un cupo del 50% o menos, más o menos. Ahora, Carlos, si es que eres alguien como yo y te gusta pasar toda la tarjeta porque la aprovechas mejor, pues ocupas la estrategia de 2 pasos. Cuando en esos meses yo llego al 100% de mi cupo, pues ocupo la estrategia de 2 pasos, bajo el nivel de consumo, antes de la fecha corte y pago a su totalidad a fin de mes para ocupar al máximo la tarjeta de crédito. Yo tengo 25 años y me llamaron a ofrecerme una tarjeta de crédito con un cupo de 2.300 en el Guayaquil. Súper bien. Si es que te llamaron a ofrecer, tienes 25 años, seguramente te ofrecieron con un año libre de costos administrativos. Normalmente una tarjeta paga $50 anuales por su uso, pero si ellos te llamaron a ofrecer, seguramente esos $50 no vas a pagar y seguramente pagues pues la emisión del chip, $5. Si es que tú tienes muchas cuentas en el Guayaquil, es tu banco de preferencia, pues obviamente acéptala, ocúpala y que sea esa tu apertura hacia el mundo financiero. Ahora, si es que el Guayaquil no es un banco que te guste mucho y quieres empezar con una tarjeta de crédito, te van a llamar a ofrecer otras, muy seguramente después en el banco que tú ocupes, pues acéptala, sobre todo si es que no pagas gastos administrativos. La ocupas durante 10, 11 meses, después la cancelas si no te gustó y así te financiaste con dinero del banco. Diana, ¿por qué la tarjeta de crédito del Guayaquil no deja hacer avances en efectivo en los primeros meses? Muy buena pregunta. ¿Por qué no te deja hacer avances en efectivo? Porque, palabras sencillas, todavía no confían en tu capacidad de pago.
Y ojo, los avances en efectivo pagan la tasa máxima de la tarjeta de crédito. Si es que anualmente la tarjeta está en un 10%, 10.4%, pues cuando tú hagas ese avance en efectivo, no es que si hiciste un avance de $10, tú vas a pagar $10 al final del mes. No, vas a pagar los 10 más el 16% calculado mensualmente de ese avance en efectivo. No recomiendo los avances en efectivo. Cartera castigada por tarjeta de crédito. ¿Cuándo se sale de eso? Pues cuando canceles. Uno, cuando estés sin deudas o cuando las deudas que mantengas cumplas las cuotas. Y dos, cuando vayas mejorando tu puntaje crediticio. No hay otra manera. Andrew, me llamaron recién a ofrecerme una tarjeta mejor en el banco, pero no sube el cupo. Mira, qué coincidencia, esto es algo que me pasó la anterior semana. Me llamaron del banco, te ofrecemos esta tarjeta con estos beneficios, internacional, todo. Ok, ¿cuánto me sube el cupo? No, ahorita su cupo no va a subir nada, es únicamente por... Ok, ¿de qué me sirve esta tarjeta? Con esta tarjeta, a diferencia de la otra, tú vas a acumular millas o tú vas a tener un seguro por robo. Ok, chévere, deme la tarjeta. Ojo, no me van a cobrar gastos administrativos porque ellos me ofrecieron la tarjeta. ¿Qué voy a hacer yo? La voy a ocupar durante 11 meses y después de ahí voy a analizar. ¿Me subieron el cupo o no me subieron el cupo? ¿Me ha funcionado más la tarjeta nueva o la tarjeta anterior? Si es que tengo el mismo cupo, ¿con cuál me quedo? Y pues la cancelas. Después te sigues manejando con tu misma tarjeta anterior. Normalmente después de un año que la uses bien, ese cupo va a crecer. Tomen en cuenta que siempre pueden llamar a cancelar una tarjeta. Iván, ¿cuántas tarjetas es bueno tener? ¿Cuántas tarjetas es bueno tener? Pues no te puedo decir, porque todo va a depender de cuánto quieras pagar anualmente por el uso de esas, de cuánto cupo permitido tengas en una tarjeta y de cuánto sea tu consumo promedio en el mes. Si es que tú tienes una tarjeta con $5,000 de cupo y tú eres alguien que consume 1,500 dentro de un mes, pues estás dentro de la regla del 30%, tu puntaje va a seguir creciendo, con una tarjeta puedes pagar todo lo que quieras. Pues bueno, solo tengo una tarjeta, capaz tengo dos por alguna emergencia, pero no más. Porque eso también significa que va a pagar una o dos tarjetas de costos administrativos mensual. Si es que yo tengo un cupo de $1,000 en una tarjeta y necesito $4,000, pues bueno, capaz por un periodo corto de tiempo voy a tener cuatro o cinco tarjetas. Ojo, la educación, el control, tomar en cuenta los intereses que te cobran, tiempos, debes ser mucho más cauteloso mientras más tarjetas tienes. Un cash advance de un monto alto con tasa de 13,60 es bueno. Aquí no hay bueno ni malo nunca, sino para qué vas a ocupar, qué beneficio le vas a sacar tú de eso. ¿Me estás hablando de un avance en efectivo para hacer las compras del supermercado? Pues a un 13,60 es alto. Es un interés que tú vas a terminar pagando después. Es un avance que necesitas para una emergencia, pues bueno, es algo que tienes que hacer. Pero si es que puedes pagar con tarjeta directo y a un interés menor, pues mucho mejor. No supiera decirte si es que no sé para qué es el avance en efectivo. Hola, ¿qué tal? Al grano, ¿pueden arreglar el buró? ¿Pueden arreglar el buró? ¿Pueden arreglar el buró? Pues sí, se puede arreglar el buró. Como les comentaba ahí la regla de cupo, está hablando de tarjetas de crédito, de cuánto ocupas en tu tarjeta de lo que tienes permitido, pues eso aumenta tu buró. Cumples con todas las cuotas de tus préstamos, sacas préstamos y siempre los cumples en el tiempo o haces avances de capital, de pago al capital, menorando así el tiempo de tu deuda, pues con eso vas a ir mejorando el buró. No le entiendo al cashback. ¿Es dinero que me regala el banco? ¿Todas las tarjetas ofrecen eso? Gabicho, te pongo un ejemplo aquí en Ecuador. No sé si es que eres de aquí. Existe aquí una tarjeta muy famosa que te ofrece cashback. Normalmente te dan el 0,1% me parece de lo que consumes en cashback. ¿Qué significa este cashback? Si es que yo consumo todos los meses, ese cashback va aumentando. Hay una plataforma, te hablo de este ejemplo en específico, hay una plataforma de esa tarjeta donde tú puedes ingresar, vas a ver ahí arriba tu cupo, cuánto has acumulado de cashback y puedes realizar compras con eso. Te doy un ejemplo.
Si después de 3 años ocupando esa tarjeta tienes 300 puntos de cashback, te metes a la plataforma, ves algo, te compras un reloj que te gustó con ese cashback gratis. Ese es un beneficio de una tarjeta de crédito. He visto que hay mejores tarjetas en lo que es Diners y cuesta más anualmente. ¿Sabes qué beneficios hay? Por ejemplo, Diners es una empresa que aquí en Ecuador auspicia mucho el cashback. Ellos tienen un plan de recompensas pues bastante bueno dentro del país. Eso básicamente si es mejor o no. Seguramente hay cooperativas de ahorro y crédito que te dan un cupo 2, 3 veces mayor al que tienes actualmente, con un interés más alto de pago. Si tú te puedes controlar con tus consumos, cumples tus gastos, eso sería lo mejor hablando de tarjetas de crédito. ¿Qué beneficios hay? También hay planes de acumulaciones de millas. Las millas te sirven para viajar. Si tú consumes 3 años, por ejemplo, una tarjeta, pues te vas a poder comprar un pasaje a otro país ida y vuelta, muy seguramente a muy bajo costo porque acumulas millas. Carlos, ¿me puedes repetir qué hago si me gasto los 3.000 para mejorar el buró? Carlos, aquí yo te consulto, ¿gastas los $3.000 porque necesitas esos $3.000 gastarlos sí o sí con la tarjeta de crédito? Si es que puedes gastar, por ejemplo, 2.000 o un poquito menos y tener un cupo de 3.000 y el resto pagar en efectivo o el resto pagar en transferencias, pues hazlo. Así vas a aumentar tu puntaje en el buró crediticio. Ahora, si es que tú quieres gastar los $3.000 y pagar todo con tarjeta, lo que les explicaba es, para mejorar el buró de crédito, te analizan el porcentaje que has ocupado dentro de tu cupo en la tarjeta, digamos de $3.000. Si tú tienes un cupo de 3.000 y todos los meses solamente ocupas 1.500, pues estarás en un mejor ojo para esas tarjetas porque no ocupas el 100% ni presentas problemas de liquidez para pago o lo pueden ver como aprietos. Ahora, si es que tú haces el consumo de los $3.000, pues antes de la fecha corte de tu tarjeta, puedes hacer un abono a la tarjeta de 1.500, te toman la fotografía, se realiza la fecha corte y antes de la fecha límite de pago, pues terminas de pagar los otros 1.500. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo se obtienen las millas? Amparo, las millas se obtienen dependiendo del plan o sí, del plan de recompensas o el tipo de tarjeta que tú tengas. Esto lo puedes ver en tu contrato si lo tienes o puedes llamar a tu tarjeta a preguntar dentro de qué plan estás tú. Normalmente existen tres. Cashback, que es como dinero gratis que después puedes llegar a comprar algo. Millas, que te sirven para pasajes aéreos sobre todo. Y otros son tipos de seguro. Hay muchas tarjetas que te ofrecen un seguro internacional, que si viajaste y te robaron, pues ese dinero te van a devolver. Eso debes tú llamar a preguntar. Si es que tú tienes una tarjeta con un plan de millas, pues simplemente consumes y eso va a ir sumando. Dentro de tu entidad financiera va a haber una plataforma en donde tú podrás ver cuántas millas has acumulado y cuánto te alcanza para ese consumo. De una muy famosa, American Express, si es que tú acumulas esas millas, pues en una aerolínea de reconocimiento vas a poder gastar directamente esas millas ahí. Ahora, no te digo que pagues cero por ese ticket, pero de un ticket de $1.000 y de regreso a otro país, pues seguramente pagas $200. Algo muy bueno. Buenas noches, una tarjeta. Ya. Carlos, ¿cuáles son las tarjetas más exclusivas? Exclusivas, hablándote de Ecuador, por ejemplo, exclusivas hablándote de Estados Unidos, hablándote de Europa. Hablándote de Ecuador, dependiendo sobre todo tu rango al que estés, esto lo dice tu cupo, más o menos. Una tarjeta exclusiva sería de un banco directo, por ejemplo, del Pichincha, un banco grande aquí en Ecuador, donde tengas un cupo de $50.000. Sería una tarjeta muy exclusiva. American Express también es una tarjeta más exclusiva. Hola, ¿qué viene a ser el cupo? Perdón la ignorancia. El cupo viene a ser cuánto dinero permitido tienes para gastar con esa tarjeta. Si es que a ti ya te ofrecieron una tarjeta o te van a ofrecer una tarjeta, te van a decir, o tú puedes preguntar, ¿cuánto es mi cupo? Te van a decir
$1,000, por ejemplo. Significa que tú con esa tarjeta mensualmente puedes pagar hasta $1,000. Si tú haces una compra de 1,500, pues no te va a pasar la tarjeta porque sobrepasa tu cupo. Puedes verle como que el cupo es cuánto dinero tienes en efectivo en tu billetera. Andrew, buenísimo, muchas gracias por el consejo, con todo gusto. Como les comento, les espero el siguiente sábado para discutir sobre metodologías de amortización, sobre cómo estructurar tu portafolio de deudas y pagarlas de la mejor manera. Y también vamos a ver en un video de YouTube pues las mejores maneras de hacerlo. Y si estaba en Coactiva, mi cupo es 2,000, pero no me sube. Voy 2 años manejando súper bien. Estaba en Coactiva significa que te haya iniciado esto, tú ya no mantienes deudas con esa entidad. Si es que, si es que tu cupo no ha aumentado hasta el momento, tienes un cupo de 2,000, pues fíjate mucho en cuánto ocupas eh, esa capacidad que tú tienes. Si es que tú tienes $2,000 de cupo y gastas todos los meses $2,000, aunque pagues al 100% y no pagues en intereses, como les comento, el porcentaje de uso del cupo dictamina cuánto mejoras ante el buró de crédito. Si es que tú tienes $2,000 de cupo, procura normalmente no sobrepasar los $1,000 de consumo dentro de las tarjetas. Eso hará que poco a poco mejores tu buró de crédito. Si es que vas a ir a comprarte ropa y tienes la opción directamente sacar un crédito directo a 3 6 meses sin intereses, pues hazlo, siempre pagando las cuotas, claro, y poco a poco va a ir mejorando ese puntaje. He visto que hay mejores tarjetas en lo que es Diners y cuesta más anualmente. ¿Sabes qué beneficios hay? Eh, Leonardo, como les comenté antes, qué beneficios hay depende de qué plan o de qué tipo de tarjeta tú adquieras para saber qué beneficios te van a ofrecer. Ahí tú vas a decidir cuánto te cuesta anualmente. Si te llaman a ofrecer una tarjeta, normalmente un año vas a tener sin pagos administrativos. Si no te gusta después de 10 meses, 11 meses, pues llamas a cancelar la tarjeta y no hay problema. Para construcción de un departamento, va a ser muy difícil que consigas una tasa tan buena con una tarjeta de crédito para un préstamo mayor como es la construcción de un departamento. Ahí siempre te recomendaría acercarte a un banco, al BIES, si es que estás en Ecuador, por ejemplo. Tienen planes muy buenos, sobre todo si es que es tu primera casa. Hay planes de hasta el 2-3% anuales, súper buenos. Te van a pedir que respaldes, sí, el sitio, que vas a hacer, planos, todo eso, sí, pero pues es una muy buena opción. Tengo 7,500 millas en una tarjeta y 7,000 en otra. ¿Cómo puedo hacer para adquirir un pasaje, por ejemplo? Andrew, no sé de qué empresa sea esta tarjeta. La más fácil de todas, llama directamente a la tarjeta y consúltales que en dónde puedes conseguir. Capaz te dicen, con esta aerolínea usted puede canjear sus millas. O lo hace directamente en nuestra página web, dependiendo que te diga. Yo he ocupado avances de 9,000, he pagado en 9 meses, tengo un cupo de 10,000. Si no sigo ocupando, ¿me baja el cupo? No. A ver, el cupo únicamente llega a bajar si es que tú no haces ningún consumo. Pone el 10% en promedio. Pero si tú consumes un 30, un 50, pues el cupo no te va a bajar. No le tengan miedo a eso. Si tú tienes $10,000 de cupo, pues no intentes siempre gastar los $10,000 mensuales. Como les comentaba, un 30% es el número preciso para que aumentes tu puntaje crediticio. Si tienes $10,000 y en promedio gastas $3,000 en la tarjeta y haces el pago de esos $3,000, pues en unos pocos meses te van a ofrecer extender el cupo o te van a ofrecer otra tarjeta. Continuamos con las preguntas en un momentito. Vamos a continuar con el resumen y sobre todo, ¿qué nos llevamos de este live? Tenemos 3 pasos súper importantes para sacarle el máximo provecho a una tarjeta de crédito. Uno es la sincronización de nuestros gastos y de nuestros ingresos. Les decía, es súper importante que ustedes procuren sincronizar sus gastos mayores unos días después de la fecha corte de su tarjeta para que así tengan 45 días con tasa cero dinero que va a gastar la tarjeta y no ustedes. Y sincronicen, a ver, unos días después sus consumos mayores de la fecha de corte y unos días después de cuando ustedes reciben sus ingresos para hacer el pago de su totalidad en la tarjeta.
Ahora, la segunda, súper importante, es el débito automático del 100% del total adeudado. Tú puedes llamar al banco y decirles, quiero que todos los meses a la fecha corte me hagan un débito automático de la totalidad de mi tarjeta, para así nunca pagar intereses. Ahora, a mí no me gusta que me hagan débitos automáticos. Yo tengo recordatorios en donde lo configuro 3 días antes de la fecha límite, me llega el recordatorio, hago el pago de la tarjeta. Pero súper importante, no pasarte de la fecha límite para que no te cobren intereses. Y el tercero y último consejo es llevar un balance de tu capacidad de pago real. ¿A qué me refiero esto? Para no caer en la trampa con que la tarjeta es una extensión de nuestro sueldo, es súper importante saber cuánto podemos pagar. Si es que yo tengo un ingreso de $1000 y tengo una tarjeta de cupo $2000 mensuales, no significa que tenga $3000. A mí me pagaron hoy los $1000. Yo el siguiente día hago un consumo de $1000 con la tarjeta de crédito. No significa que yo siga teniendo $1000 en mi cuenta para consumir el resto del mes. ¿Qué hago yo? Tengo una aplicación en donde registro mis gastos, en donde también registro los consumos hechos con la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Me pagaron los $1000. Yo registro en la aplicación $1000 de ingreso. Al siguiente día hice un consumo de $1000 con la tarjeta. Registro ese consumo y mi balance saldrá en cero, aunque yo siga teniendo $1000 en mi cuenta corriente. Cuando yo haga el pago de la tarjeta no lo voy a ver eso como un gasto, simplemente como una transferencia. Volvamos a los comentarios. Acepté la Pichincha Miles con 7000 de cupo. Pensaba para pagar la mitad de un carro. Acepta un consorcio. Bueno, ahí respondiendo a algunas preguntas anteriores, Pichincha Miles seguramente tiene un plan de millas con 7000 de cupo. Piensas pagar, esto es súper importante, piensas pagar la mitad del carro en efectivo, por así decirlo. O sea, si consumes hoy la mitad, 3500, al final del mes tienes la capacidad para pagar esos 3500 para que no te cobren intereses la tarjeta de crédito. Si tu respuesta es sí, pues hazlo, sin problema. Al final del mes, pues paga esos $3000 de la tarjeta de crédito. Si tu respuesta es no, yo hago ese pago porque necesito diferirlo después. Primero averigua en el consorcio si te pueden dar crédito directo. Segundo, anda a tu banco a pedir un préstamo para buscar una tasa más baja. Como te comento, si puedes pagar esa mitad en efectivo al final del mes, pues hazlo sin lío. Si es que no puedes, hay alternativas que casi el 90% van a ser más bajas del interés que en una tarjeta de crédito. Jesse, ¿cuál es tu mejor tip para el uso de tarjetas de crédito? Muy buena pregunta. Volvamos un poquito aquí a las imágenes. Este es mi mejor consejo para las tarjetas de crédito. La ventana óptima de compra. ¿Qué significa eso? Ponle que unos 5 días después de tu fecha corte, tú vas a poder gastar y no pagar hasta 45 días después de eso. ¿Qué significa? Que yo sigo teniendo dinero líquido en mi cuenta, las cuales puedo hacer otras cosas. Ya vamos a hablar en futuros videos sobre inversiones a corto plazo, qué hacer con ese dinero líquido, pero esta ventana es el tip más fuerte o la mejor manera de ocupar una tarjeta de crédito. ¿Tienes videos en YouTube? ¿Cómo les sigo? Carlos, búscame en YouTube como Simón Sansur, ahí va a aparecer mi canal. También te va a aparecer cómo construye tu sistema no de emoción, esa es la filosofía que llevamos dentro de este video. Hablando de temas financieros como tarjetas de crédito, deudas, apalancamientos, inversiones, vamos a hablarlo cada semana. Esta primera semana es tarjetas de crédito, la segunda será de deuda, después iremos avanzando sobre portafolios, muchos temas. Ahorita tengo subidos videos sobre cómo no permitir que la emoción influya en tus decisiones diarias, que es muy importante sobre todo para tu crecimiento financiero. Y el video sobre tarjetas de crédito ya lo pueden ver completo en YouTube. ¿Qué tal es la Mastercard Black del Pichincha? Steve, muy buena pregunta y la respuesta más sencilla es nunca te dejes guiar sobre nombres, marca, lo que sea. Fíjate en los beneficios que tienes con cada tarjeta.
cuánto es de tu cupo, cuánto te permiten, cuánto es tu interés, qué plan de beneficios tienes. Visa y Pacífica. Para un pasaje aéreo es como con 80.000 millas, pues depende justamente de las millas del destino al que vayas, pues el costo se calcula así. Ahí hay muchos pasajes que van a costar menos, muchos que van a costar más, pero ojo, si te cuesta 80.000 millas y tú tienes 40.000, pues el pago de esa mitad pues es la mitad del costo de un ticket. Estás pagando gratis la mitad de un ticket aéreo. ¿Por qué? Por ocupar una tarjeta, sin pagar intereses. Quizá no parece mucho al inicio, pero poco a poco vamos acumulando beneficios de tarjetas, de bancos, de cooperativas, y eso va construyendo nuestro portafolio para permitirnos después ser más libres y no estar anclados al dinero. Para canjear algo bueno, sí, si hablamos un ticket y de regreso a un país lejano, pues 100.000 millas será un número eh, promedio, pero como te comento, tú puedes ocupar las millas que tienes y ya te va a bajar el costo. Recaxur, David, buenas noches. Recaxur me puede demandar. No conozco Recaxur que sea un consorcio, una cooperativa, un banco. Es muy probable que sí puedan hacerlo, sobre todo si es que no has hecho los pagos o iniciarte una coactiva. Pero como te comento, siempre hay la opción de reestructurar tu deuda, de refinanciar. A un banco o a una cooperativa le beneficia mucho más que tú busques reestructurar esa deuda para pagarles quizá en un año más, en 2 años más, a que iniciarte un proceso más complejo. Y la Diners Miles, ¿qué opinas? Si es que tú eres una persona que le gusta viajar, pues la Diners Miles es muy buena opción por las millas que vas a ir acumulando. Te hablo, por ejemplo, a mí. Viajar no es algo que esté en mis prioridades número uno. Prefiero algo de cashback. Depende mucho en qué tú buscas ganar. Carlos, ¿en qué invertir si sacas un avance que le saque ganancias? Carlos, mucho ojo con esto. Es muy difícil, si no te digo casi imposible, que tú encuentres una inversión que te dé más del porcentaje que la tarjeta te va a cobrar por sacar ese avance. Te estoy hablando que si tú hiciste un avance de efectivo de $100, es muy probable que al siguiente mes, con una tasa del 16%, tú debas pagar 116. En un mes, una inversión, al final del año, perdón. Es muy difícil que tú encuentres una inversión que te pague más de ese 16% para que tú saques ganancias. Hay que buscar en qué invertir con el dinero líquido que tú mantienes en tu tarjeta, porque ahí no estás pagando intereses. Si le sacas un 6, un 7, un 8%, pues ya es ganancia para ti. Pero sacar avances de efectivo para invertir muy pocas veces va a ser buena opción. Yo quiero aprender de inversiones, solo aprovecho los flexiadores de bancos y cooperativas. Gabicho, te recomiendo seguirme. Puedes hacerlo aquí en TikTok, en YouTube. Como te comento, estamos pasando por etapas. Ahorita vamos tarjetas de crédito, después amortización de deudas y después vamos a ir con inversiones. Y desde ya te digo que si es que tú eres alguien que invierte en flexi ahorros, en los bancos, en las cooperativas, en pólizas, ya estás por delante del 80% de la gente. Así que es muy buen paso. Ahora hay inversiones que te van a pagar más, sí, pero el riesgo va a ser mayor. Una inversión siempre, mientras más porcentaje de retorno, pues mayor será el riesgo. Pero si tú no le dejas dormido a tu dinero en el banco y está en una cuenta de flexi ahorros, pues ya estás haciendo mucho más que el promedio. Y poco a poco vamos a ir avanzando en inversiones más fuertes. Jonathan, me viven llamando para entregarme tarjetas de crédito. ¿Qué hago? ¿Tienes ya tarjetas de crédito? Si es que no tienes tarjetas de crédito, pues la respuesta corta es acepta, la mejor opción. Si es que es de tu banco de preferencia, pues acéptala sin problemas. Normalmente te van a dar un año sin costos administrativos que tú puedes probar esa tarjeta. Pero Jonathan, mucho ojo, todo lo que consumas con la tarjeta debe ser pagado en su totalidad a fin de mes. Si es que te si es que tú ya tienes tarjetas y te siguen llamando, pues lamento decirte que siempre va a seguir pasando. Todas las entes financieras van a querer más clientes y nosotros somos un número que podrá ser atractivo para un ente financiero. Tengo 2.000 en deuda de tarjeta, ¿cómo hago para eliminar la deuda? ¿Esos $2.000 son tu única deuda? Si es que son tu única deuda, pues se debe realizar
No sé, no sé si son diferidos. Si son diferidos, debes realizar el pago completo de la cuota más un abono adicional para no pagar tantos intereses. Si no son diferidos y es una tarjeta que ha ido acumulando intereses por pagar los mínimos, pues nunca vuelves a pagar el mínimo y paga lo máximo posible. Dependiendo cuánto ganes, cuánto sean tus responsabilidades, intenta pagar lo máximo posible. ¿Puedo solicitar nuevamente una tarjeta de crédito en un mismo banco cuando tuve cartera castigada? Pues sí. Un banco no te va a negar en la mayoría de casos porque tuviste cartera castigada. Lo que se van a basar es en tu puntaje crediticio. Si es que tú durante ese tiempo has pagado bien, has tenido tu tarjeta, has hecho un préstamo y luego cancelaste, pues muy probable que te den en el mismo banco. Les recomiendo Fondo Plus 360, te da del 6 al 8%. Fondo Plus 360 yo no lo conozco, la verdad. No sé de qué país sea. Búsquenlo, sobre todo que sea un ente financiero aprobado para dar servicios financieros, como regla número uno. Y dos, un cepo manejable. Quizá te ofrecieron $5,000 y tú dices, yo con $5,000 ni a la esquina. Acepta una que te den $1,000. Chévere. Y siempre procura para iniciarte hacer el pago total al final del mes. Con eso vas a estar libre. Lleva tu control de gastos en una aplicación en donde registres tus consumos, incluso sean de la tarjeta de crédito, para que ahí veas el total de dinero que tienes. Si es que con consumos menos tus ingresos tienes $300, pero en tu cuenta dice $1,000, no te dejes llevar por eso. Esos $700 es algo que le debes de la tarjeta y les debes pagar. Gabicho, qué buen comentario. Es un segmento uno o dos para invertir sin riesgo. Perfecto. Yo la acepté con miedo y luego ya me ofrecen con más cupo. Este creo que es uno de los aprendizajes más grandes. Tú para el banco, para cualquier ente financiero, eres un número y buscarán cómo sacarte el máximo provecho. Por eso cuando tú eres alguien que maneja bien un cupo, te van a estar marca y marca y marca para aumentarte ese cupo. Porque una tarjeta lo que busca es aumentarte el cupo hasta que no lo puedas controlar y empezarte a cobrar intereses. Ahora, si es que tú eres alguien que está aquí, significa que te estás educando, que conoces en qué te metes, que te interesa aprender. Pues si es que lo haces así, puedes ir aceptando el aumento de cupo, pero no significa que tengas que gastarlo. Es algo que puedes ocuparlo en una emergencia, quizá, pero no significa que debas gastarlo. Es aprobado por los peores bancos, es mucho mejor que Fiducia y Fideval. Desde ya esos nombres que me dices no nos gusta porque son un fondo de inversión, que no te dan muchos rendimientos, mil veces dejarle un flexi ahorro en una póliza o, que lo vamos a ir viendo más adelante, invertir por tu propia cuenta, siempre con brokers autorizados. Mucho ojo, por darles un ejemplo ahorita que me aparecen publicidad hasta de todo lado, Taquenos. Taquenos no es un broker regulado para inversiones, él simplemente simula inversiones a través de ETFs, así que siempre hay que invertir en un broker regulado. Con eso nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que en YouTube, Simón Sansur, pueden encontrar el video completo sobre uso correcto de tarjetas de crédito. Esta semana vamos a hablar sobre tarjetas de crédito durante toda la semana. La siguiente semana hablaremos sobre amortizaciones de deudas. Definamos broker qué es. Eh, Gabicho Broker es un intermediario que te permite invertir en la bolsa, por ejemplo, de Nueva York, porque para tú invertir directamente necesitas capitales muy grandes. ¿Qué hace un broker? Pues es el intermediario para que tú puedas invertir. Lo que hace es conectar a alguien que quiere comprar con alguien que quiere vender. El mejor broker XTB, en él no he manejado XTB, sé que maneja bien, es regulado, eso sí. Está también en Latinoamérica. Yo personalmente ocupo Happy, que Happy es un broker hecho por latinoamericanos, pensado para latinoamericanos. Lo ocupo por preferencia. No me ha dado problemas, los cobros de comisiones son bajas, pero poco a poco, como les comenté, iremos avanzando. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les espero la siguiente semana, el lunes, para el live de amortización de deudas. El sábado, el video en YouTube sobre amortización de deudas. Y si quieren ver el video completo sobre uso de tarjetas de crédito, ya está en YouTube.
Happy cobra muchas comisiones, XTB no cobra nada. Em, Hay que fijarse si te cobran comisión a la entrada o a la salida de tu dinero. En una de las dos te van a cobrar. Happy cobra una comisión basada en un porcentaje, dependiendo de tu método de pago, si son tarjetas o no. Transferencias puedes hacerlo directamente en Happy, por ejemplo. Entonces es un beneficio para, sobre todo, gente que no tiene tarjetas o cuentas en el exterior o cualquier cosa, si no necesita una transferencia local para invertir. Por ejemplo, está. Marcelo, ¿de qué país eres? Ecuador. Pero aquí tratamos de hacer contenido para todo el mundo porque funciona muy parecido. ¿Cómo encuentro el video en YouTube? Busca Simón Sansur. El video del sábado se llama No le tengas miedo a tu tarjeta de crédito. Ahí lo van a encontrar. Usa XTB y me avisas, hermano, dejarás Happy a un lado, te lo prometo. Voy a anotarlo, voy a revisarlo. Con Happy, creo que sí es el mismo, es HAPI, me imagino que es el mismo. Voy a revisarlo, como te comento, no me ha ido mal, pero si es que es mucho mejor, pues claro que me cambiaré. Aquí no estamos aferrados a nada. Muchísimas gracias, les espero la siguiente semana.